Hoy, 26 de febrero, se llevó a cabo una nueva jornada de audiencias en el marco del juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se esperaba escuchar los testimonios del denominado en todo este caso testigo estrella Juan Guillermo Monsalve. Sin embargo, ayer en horas del mediodía y por parte de su defensa, se conoció un hecho que se presentó en el sitio de reclusión donde se encuentra Juan Guillermo Monsalve. Quiero que escuchemos entonces aquí a el abogado Miguel Ángel del Río. Que la Guardia había ingresado en la celda testigo Monsalve, quien está citado a su declaración en el juicio en contra de Pablo Vélez. Y lo que me advierte es que la Guardia estaba buscando documentación, fotografías que no había, sobre las cuales no había verdad por parte de la Guardia, mediante tratando de toda la acción, abriendo la puerta del preso. Pero lo más grave de todo por parte de entonces, y se llevaron en su poder, que son fundamentales para su sobrevivencia. Entonces, tema muy grave. También es otra cosa, una intimidación un día antes de su declaración. Yo no es otra cosa sino un evento para mí previamente establecido. Ahí estaban las declaraciones de la defensa de Juan Guillermo Monsalve, en donde relata que es un poco curioso el hecho que un día antes de su declaración en el juicio, uno de los juicios, el juicio más importante que en este momento sigue todo el país, haya una requisa violenta, como se denominó en ese momento, a las 12 del día de ayer se conocieron esos hechos. Ahora quiero que veamos al final de la tarde se pronunciaron ya otros medios con informaciones del hecho. Entonces, quiero que veamos acá este titular. Dice, caso Uribe. IMPEC desmintió rumores sobre violenta inspección a celda de Juan Guillermo Monsalve y hallazgo de documentos clave del juicio. El abogado defensor de Juan Guillermo Monsalve señaló que aparentemente en ese momento estaban en la búsqueda de algo, que tomaron sus medicamentos, medicamentos que son vitales para su salud debido a que, como lo explicaba el abogado, hace un mes sufrió un ataque al corazón. Entonces, son medicamentos indispensables para su día a día. Eso es lo que relató el abogado. Sin embargo, en lo que la noticia desarrolla, dice que no había tal intención de tomar ni sus medicamentos y que tampoco encontraron hallazgos de ningún documento clave para el juicio que se iba a llevar a cabo, para la jornada de juicio que se iba a llevar a cabo en el día de hoy, 26. Dice entonces, la entidad aclaró las razones detrás de la requisa a la celda del ex líder paramilitar y negó versiones de uso de fuerza excesiva contra el testigo clave en la investigación contra el exmandatario. Aquí quiero que también nos detengamos un poco porque hay algo curioso y es que pues el IMPEC tiene o sea, tiene una página oficial en la cual podría, dentro de sus comunicados de prensa, pues hacer visible a la opinión sobre
pues realmente qué fue lo que pasó ayer en las horas de la mañana en el sitio de reclusión donde está Juan Guillermo Monsalve. Sin embargo, nosotros hemos constatado que el comunicado más reciente, pues en los comunicados más recientes no refiere ninguna situación que aclare el tema. Lo que se conoció fue por parte de la emisora Blue Radio. Entonces, tal vez nos hacemos una pregunta y es, ¿cómo un medio de comunicación conoce primero los hechos que deberían estar consignados en la página de la sala de prensa de la entidad misma? Eh, y es prácticamente vocero el medio de comunicación de una entidad pública. Entonces, ¿cómo se filtran esas informaciones para generar suspicacias? Que fue lo primero que se informó, y era que no propiamente el IMPEC estaba buscando material, sino que por el contrario hicieron la requisa porque se pensó que el recluso tenía material que no debía estar en su poder. Entonces, es una situación bastante curiosa teniendo en cuenta la coyuntura del personaje, la situación en la que está envuelto, y es el se esperaba hoy en declaración ante la fiscalía y demás. Los testimonios de Juan Guillermo Monsalve hay que rescatar. Se han conocido en un grado muy pequeño por terceras personas, que era lo que se hablaba un poco en la jornada del juicio del día lunes, en donde el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo, cuando se llama por parte de la fiscalía a declararle al ex senador Iván Cepeda, que al senador no le consta nada. Entonces, simplemente él transmitió, de acuerdo a las preguntas que le formuló la fiscalía, lo que de alguna manera le había querido compartir en las entrevistas que relacionó con el famoso testigo Juan Guillermo Monsalve, que repito, se esperaba la presencia en el juicio el día de hoy. Sin embargo, pues se presenta este hecho que sí llama un poco la atención en la medida de lo importante. Y por esto es que hoy se cambia un poco y se da espacio a que la expareja de Juan Guillermo Monsalve pues tenga su intervención y que a partir de ahí cuente su versión. Entonces, podemos decir que hasta el momento, pues estamos sobre el mediodía, pues se hizo un receso para almorzar, y que hasta el momento lo que Yanira Gómez ha narrado es cómo adquiere los relojes que le hace llegar a Juan Guillermo Monsalve en el momento en el que el abogado Cadena lo contacta para aparentemente pues pedirle que cambiara su versión, ¿no? Entonces lo que dice de Yanira Gómez en esos audios, que ya fueron presentadas dos pruebas hasta esta hora, es que ella no va a cambiar ninguna versión. Ella presenta, ya se empieza a presentar el material probatorio de esa grabación que ella hace al abogado Cadena, y pues ella lo que narra es que no va a cambiar su testimonio Juan Guillermo Monsalve en ese momento, en el momento de las grabaciones. Entonces queríamos rescatar un poco eso, que se nos hace curioso que el medio de comunicación Blue Radio pues transmita la información de otra manera, ¿no? Y por otro lado, quiero compartirles, ya para concluir, mmm, el hecho en sí es curioso y ya lo hemos repetido, pero quiero que veamos el perfil del director del IMPEC. Entonces, el actual director del IMPEC es un teniente coronel llamado Daniel Fernando Gutiérrez Rojas. Entonces acá refiere que él es oriundo de Sogamoso, que tiene estudios en el exterior, muchos de sus estudios son en Estados Unidos, y que tiene participación también en el curso de comunicaciones espaciales y preceptos de la Ley de Fuerza Aérea de Estados Unidos.
También tiene un perfil en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Administrador policial, especialista en seguridad, en la lucha antidrogas y en operación de paz de la ONU. Hacia el 9 de septiembre de 2022 cuando es encargado en las funciones como director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Entonces, ¿qué queremos rescatar aquí? Es una entidad importante, como por demás debería saberse, ¿no? Entonces, ahí es cuando se generan de alguna manera comentarios o preguntas en cuanto a personas tan preparadas al frente de entidades tan importantes y que en este momento son de interés nacional, no digamos la entidad, sino el personaje que tienen en custodia en esa entidad. Pues llama mucho la atención que pasen estas cosas porque de todas maneras en el hecho hay ambigüedades. Repetimos, a mediodía se conoce que el, el recluso es digamos, visitado de manera violenta. Eso es lo que se conoce ayer a mediodía. Sin embargo, en la noticia que compartimos acá, entonces volvamos nuevamente a la noticia, se dice que simplemente se le baja un poco la connotación de lo que ya nos había explicado el abogado defensor de Juan Guillermo Monsalve. Entonces, acá recordemos que el Juan Guillermo Monsalve pues estaba prácticamente aislado en una casa fiscal, precisamente porque había tenido dos atentados con puñal hacia su vida. Entonces, él prácticamente, como lo han narrado y es de conocimiento público, él prácticamente cocina sus alimentos para que pues haya menos riesgo de lo que él teme que pueda pasar, teniendo en cuenta que él es uno de los testigos de Uribe, contra Álvaro Uribe Vélez, que pues todavía está con vida, ¿no? Entonces, eso es importante. Aquí se dijo, según el jurista, es decir, en Miguel Ángel del Río, el uniformado ingresó de manera violenta a la celda del testigo clave en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe. De igual manera, calificó como intimidatorias las acciones del guardia que le habría quitado los medicamentos. De nuevo, repetimos, entonces esto en el cuerpo de la noticia pues es desmentido lo que dijo, lo que manifestó Miguel Ángel del Río ayer en horas del mediodía. Horas después de que el litigante hiciera la denuncia, el IMPEC dio a conocer cuál fue la razón principal que motivó a los guardias a realizar la inspección de la celda de Monsalve, que se encuentra bajo condiciones especiales. De acuerdo con Blue Radio, el instituto recibió información que el ex paramilitar tenía varios objetos prohibidos por la normativa del centro penitenciario en su celda dentro de la picota. Nuevamente, o sea, aquí el tema es por qué, cómo conocen los supuestos, la información donde tenía supuestamente objetos prohibidos por la normativa y cómo se desarrolla precisamente esa visita el día anterior a un evento importante como el que hoy se esperaba, y era la presencia del testigo clave en el marco del juicio que se lleva contra el expresidente. Entonces, eso es un tema curioso. Sin embargo, los uniformados explicaron que durante la inspección no se encontraron elementos prohibidos como celulares ni otro tipo de comodidades. Esa es la información que se conoció ayer en horas de la tarde y dice, aun cuando el IMPEC aclaró las dudas con respecto a las denuncias del abogado del Río, varios sectores del país se pronunciaron para rechazar los hechos y solicitar vehementemente garantías para Monsalve. En su opinión, es una manera de intimidar al testigo que está citado a declarar hoy, estaba citado a declarar el día de hoy, 26 de febrero, en el juicio contra el expresidente Uribe por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Para la bancada de las víctimas, abro comillas, este hecho constituye una acción claramente intimidatoria en contra del testigo
cuya declaración en el juicio oral se encuentra previsto que iniciaría hoy, pero pues no fue así. Finalmente, ya aquí quiero entonces también compartirles, ya les había mostrado la página oficial de prensa del IMPEC, en donde no hay, digamos, referencia del hecho, pero también quiero mostrarles los medios oficiales en redes sociales, ¿no? Entonces, estuvimos mirando aquí en la red social X si hubo algún pronunciamiento recientemente sobre el hecho, pero la sensación final es que le quitan un poco de importancia a lo que pasó. Sencillamente me parece que se puede trivializar y, como se dijo al final de la tarde, que fue un tema de rutina, pero que al final no se encontró nada de lo que supuestamente se dijo que tenía Juan Guillermo Monsalve en el sitio de reclusión. Mejor dicho, nada pasó. Entonces, eso era lo que queríamos compartirles. Esas son, digamos, como algunas de las inquietudes de lo que pasó. Ahorita sobre la 1 de la tarde se reanuda nuevamente la audiencia. En este momento, en la mañana, estaba presentando su testimonio de Yanira Gómez, expareja de Juan Guillermo Monsalve. Vamos a estar entonces atentos a esta jornada de juicio que se lleva a cabo nuevamente. Yo soy Diana Guayara, periodista, y nos vemos en una próxima entrega. Gracias por haber estado. Me gustaría leerlos en los comentarios. Me gustaría que si les gusta lo que estamos haciendo, dejen una manito arriba, dejen un comentario también para que podamos interactuar un poco. Muchas gracias por haber estado y nos vemos en una próxima entrega.